Pues muy buenas. En este video les voy a explicar el código que he creado para poder crear o pintar una circunferencia utilizando la librería OpenGL en C++. Bueno, primero que todo me gustaría que supieran qué es lo que se trata una circunferencia. Una circunferencia nos dice que es, digamos, una continuación de puntos en el que existe un centro y un punto. Y digamos, ese segundo punto va a rotar en torno a ese centro y, digamos, se pintará un círculo. La mejor forma de explicarlo es utilizando un método gráfico en el que, digamos, vamos a trazar un punto, el cual va a ser este. Lo vamos a denotar aquí y nos vamos aquí y esto. Y ahora haremos un círculo en el que, ups, lo hice mal, en el que cuando tenemos un centro y tenemos un segundo punto, este va a rotar de una manera circular, en el que el centro no cambia y la distancia entre todos los puntos y el centro siempre es la misma. Y pues, ya sea el caso, pues esa distancia se denominará radio. Bueno, listo. Una vez teniendo en cuenta esto, pues vamos a empezar a definir algunas cositas en mi código. Iniciemos con las bibliotecas. Tenemos la biblioteca IOStream, la cual nos ayudará a crear menús que, digamos, cositas como el Seout y el Sin, pues sean cogidas en el código y así sean viables para poder crear un menú o, digamos, textos en la ventana de depuración. Tenemos la biblioteca mat que nos ayudará a usar funciones matemáticas y estas funciones matemáticas son muy importantes en este tipo de códigos ya que cada vez que vayamos a definir algunas cositas como el radio, pues necesitaremos funciones como una raíz o como algunas funciones exponenciales para que pues nos dé un resultado bastante acertado. Y pues tenemos la librería Glued, que es de OpenGL, la cual nos ayudará a que el círculo se pinte en una segunda ventana de OpenGL. Bueno, tenemos esta pequeña función, la cual nos ayuda a que cuando nosotros tengamos un Cout o un Sein, no tengamos la necesidad de escribir un std antes y simplemente pues no es necesario y ponemos aquí como una función global. Y bueno, ya pasamos a variables que son muy necesarias en la creación de la circunferencia. Empezamos con estas cuatro, las cuales son XY, YY, XF y YF, la cual tenemos que XY y YY son nuestras coordenadas principales. Y XF y YF son las coordenadas en X y en Y que van a ser las finales, es decir, el borde de la circunferencia. Y tenemos estas, son unas X y unas Y globales, y la R, la cual es considerada el radio. Tenemos aquí algunos enteros, las cuales definí para poder crear el ancho y el alto de la ventana, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Empezamos con nuestra función de siempre, la de pintar pixel, en el que definimos una X, una Y, un RGB, y pues iniciamos con la creación de puntos con el GLBegin, el GLColor 3F, el cual nos ayuda a utilizar digamos el código RGB para que existan diferentes colores en los puntos que vamos a hacer. El RGB lo hago así, no pongo números para que pues haya diferencia de colores en todos los píxeles que vamos a crear. Tenemos las coordenadas en X y en Y, luego se finaliza la función y el GLFlush para pintarlos. Ok, pasamos a esta función que se llama pintar sin circunferencia o también se le podría denominar el octaedro, si mal no estoy. Este nos ayuda para varias cositas. La primera y su labor más importante y es lograr pintar la circunferencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando hacemos una circunferencia, esta está dividida en las 8 secciones que hay en un plano cartesiano. Eh, estas divisiones están definidas como en yx, y menos x menos y, menos y menos x, menos yx y menos x y y. Aquí hice este pequeño dibujo, digamos, para que se entienda en
cuáles son las secciones que dividen a un plano cartesiano. Esta nos ayuda a que, pues, cuando nosotros pintemos nuestra circunferencia, pues que simplemente no se pinte solo esta parte, sino que cuando se llame toda la función, se imprime esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, y así sucesivamente hasta crear nuestra circunferencia. Y bueno, aquí está pues la definida, nuestra x inicial y nuestra y inicial más la x que es la variable local y pues el color que le vamos a poner a la circunferencia. Y bueno, pasamos a nuestra función circunferencia, la cual nos define, digamos, la circunferencia en general, la cual utilizamos la función global de la circunferencia y la iremos trabajando. Empezamos con pues nuestras cuatro variables, x inicial, x final y y final. Y bueno, empezamos definiendo a x y pues la vamos a iniciar en cero. Y pues aquí tenemos nuestra r, la cual tengo aquí, en el que puse, esta es la función de la circunferencia, y lo que hacemos es despejar a r. Una vez despejada r, decimos que la r es igual a la raíz cuadrada de, digamos, un delta x y un delta y, y estos están elevados al cuadrado. Entonces, este define nuestra raíz cuadrada, y este define a una exponencia, y este es el número en el que va a ser la exponencia. Tenemos nuestra x final menos nuestra x inicial y nuestra y final menos la y inicial. Y luego, teniendo definido nuestro radio, este se va a igualar con nuestra y global. Ok, aquí tenemos digamos una nueva variable la cual definí como d, y esta d lo que nos permite es que logra la simetría en todas las coordenadas o en todas, digamos, las secciones que existen en el plano cartesiano. Lo que hacemos es simplemente despejar nuestra función de circunferencia para que nos dé cero, y este cero lo cambiamos por d. Luego, con esto hacemos unas pequeñas operaciones algebraicas y despejamos a nuestra r. Aquí tenemos nuestro x1, nuestro y1, y al final de cuentas el d va a ser igual a 5 cuartos menos r, y lo cual lo tenemos definido aquí. Y tenemos una INC y una INC1 y una INC2. Esto significa que tenemos unas variables de inclinación. Estas, disculpen, estas variables de inclinación nos dicen qué tanto se va a inclinar dependiendo las coordenadas iniciales y finales que existen. Entonces, bueno, pues aquí lo mismo. Despejamos nuestra función de circunferencia y pues empezamos a hacer, digamos, despejes algebraicos, en el que decimos que aquí todas tienen sus respectivos ángulos, y pues al final de cuentas existen dos inclinaciones, aquí se pueden apreciar, y al final la inclinación 1 nos da menos 2r más 5, y nuestra inclinación 2 tiene 2, o es 2x más 3 y es 3, pues este 3 es para, digamos, tener una constante. Y aquí la tenemos. Luego de ya tener todo esto, simplemente llamamos nuestra función de pintar la circunferencia y la definimos con nuestras coordenadas iniciales y finales. Ahora, lo que tenemos aquí es un while, el cual es, digamos, un condicional que nos dice que mientras x sea menor o igual a y, se crean dos casos, otros dos condicionales. Y aquí hay dos casos, en el que nuestra d debe ser mayor a cero. ¿Qué es lo que pasa cuando es mayor a cero? Pues aquí, digamos, aquí las tengo un poquito mejor definidas. Y es lo que pasa es que las inclinaciones cambian. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra inclinación cambia? La x y la y, digamos, suben o bajan. Pues aquí, digamos, la y baja. Es lo que pasa, ya se los explico. Y es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando nuestra y baja, esto es lo que va a hacer. Mientras mientras x aumenta, nuestra y disminuye. Esto, digamos, es lo que pasa cuando d es mayor a cero. Entonces, aquí tenemos, digamos, unas inclinaciones y unas cositas ya definidas, las cuales se las voy a definir aquí. Y es aquí donde utilizamos nuestras funciones de inclinación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí utilizaremos nuestras x y nuestras y, que pues dependiendo la d, pues se van sumando. Aquí pues como d es mayor a cero, entonces existe una suma y una suma en x o un aumento
y una disminución en y. Entonces tenemos un más uno y un menos uno. Entonces se hace el despeje y pues aquí vemos que digamos tenemos la misma inclinación, pero se le suma un 4. ¿Por qué? Porque pues existe un aumento y una disminución. Entonces eh, lo que hacemos es multiplicar por ambas partes y tenemos nuestro 2x y menos 2y más el 5 y pues gracias a estas aumentos y disminuciones tenemos un 4. Entonces decimos que la inclinación 1 es igual a la misma, pero se le suma un 4. Lo mismo pasa con la inclinación 2. Aquí tenemos, bueno, pues aquí está, en nuestro 2x más 3, aquí no se toma en cuenta la y. Y pues aquí tenemos, es nuestra misma 2x más 3, pero se le suma un 2. Entonces al final de cuentas, nuestra inclinación 2 eh, va a ser la misma, pero sumada dos constantes más, por así decirlo. De no ser el caso, con tal de que sea menor o igual a cero, pues se hace lo mismo. Sin embargo, aquí pues y ya no tiene un valor, un aumento o una disminución, por así decirlo. Simplemente se mantiene en sí misma. Tenemos nuestra D, pero ya no utilizaremos la primera inclinación, sino no vamos a tener nuestra segunda inclinación y pues hacemos lo mismo que hicimos cuando D era mayor a cero. Utilizamos nuestra función de inclinación y pues empezamos a hacer un despeje algebraico. Decimos que con la función que ya teníamos, que es 2x menos 2y más 5, pues se hace esto y al final de cuentas nos da exactamente la misma función, pero se le suma un 2. Entonces la inclinación 1, cuando d es menor a 0 o igual, entonces pues va a ser la misma inclinación 1, pero se le suma 2. Y pasa lo mismo con la inclinación 1. Tenemos nuestra función y pues ya se van tomando la idea. Tenemos la misma función y se le suma un 2. Entonces la inclinación 2 es igual a la misma inclinación, pero se le suman dos cosas. Y aquí está pues definido. Una vez ya hecho estos condicionales, se vuelve a pintar la circunferencia con nuestras dos coordenadas. Ok, bueno, ahora pasamos a un void, una función, el cual nos va a permitir pues definir qué tipo de impresión queremos hacer. Eh, yo no estoy en la clase, ¿me perdonan? ¿Me perdonas? Entonces, pues sé que se debe hacer la circunferencia y la elipse, pero como mis compañeros dijeron que pues no vamos a trabajar la elipse por ahora, entonces he creado un menú en caso de que hagamos la elipse. Entonces, este menú nos dice que hay dos opciones para lograr imprimir dependiendo de nuestros dos puntos, la circunferencia o la elipse, pero la elipse no la vamos a trabajar, entonces simplemente utilizaremos nuestra circunferencia normal. Tenemos un int, un entero op, el cual define la operación que queremos hacer. Luego creamos un switch y dependiendo del caso o el default, pues se hace algo. Este caso, pues como solo usamos la circunferencia, pues llamamos a la función de pintar circunferencia con sus dos puntos, con sus dos coordenadas, quiero decir. Y en caso de que se le ponga un 2, un cero o algo, simplemente se vuelve a llamar al menú hasta que el usuario dé una opción viable, en este caso simplemente es un uno. Y bueno, pasamos a un void, un plano, un display, el cual nos permite hacer que los puntos estén de manera correcta, estén perfectamente alineados. Y pues aquí decidí adicionar un plano cartesiano pues para que se vea un poquito mejor cuál es lo que se definió, digamos, aquí, en el que existen las 8 secciones y pues el radio, los puntos finales, etcétera, etcétera. Ok, entonces pues definimos el tamaño del punto, he decidido ponerlo un uno, el glut ortho, el cual nos ayuda a la exactitud de las impresiones dependiendo del alto y el ancho. Aquí yo ya les dije, hay dos enteros que nos definen la altura y la anchura de nuestra ventana. Aquí estamos. Y creamos un for para nuestra x y para nuestra y. Entonces decimos que este va a ser, digamos, una continuación hasta que sea menor a alto. Y pues llamamos a la función de pintar pixel para que lo cree, pero pues aquí pues lo dividimos entre dos para que quede en la mitad y lo mismo pasa con y. Se finaliza la función y se imprime. Luego pasamos a nuestra función de siempre, la del ratón, la cual nos va a ayudar a lograr, digamos, diferenciar un punto inicial y un punto final.
Tenemos nuestro entero click, el estado, nuestra XY globales. Esta vez pues para que digamos la circunferencia se note un poquito más, he decidido aumentar el tamaño del píxel a 2. Y bueno, aquí tenemos dos condicionales. En caso de que sea el clic izquierdo, se nos dará la X inicial y la Y final y se llamará el pintar píxel. Y cuando sea un clic derecho, se llamará la X final y la Y final. Se pintará el píxel de la misma y luego llamará al menú. Para que así este menú llame la circunferencia y así todo esto y todo esto se logre pintar. Y bueno, pues pasamos a también nuestro menú el de siempre, en el que tenemos un Glutinit, nuestro Glutinit Display Mode, el cual nos ayuda a utilizar los códigos RGB. El Windows Size, el cual nos define la altura y la anchura, que ya está definida. La posición de nuestra ventana y la creación de la ventana. Como siempre, se le pueden poner un nombre, el que ustedes quieran. El Glued Function, el cual nos ayudará con la función del mouse, y el Glued Display Function, el cual nos ayudará con el display, pero pues yo lo tengo aquí definido como plano, ya que pues le he decidido poner el plano. Y para cerciorarnos de que todo funciona correctamente, pasamos a depurar el código y para revisarlo. Entonces listo, vamos a, digamos, a poner estas cositas aquí, vamos a chiquitar un poquito esto, y decirlo de una manera. Y pues oprimimos nuestro clic izquierdo y nuestro clic derecho. Ahora, ups, disculpen, se trabó esto. Otra vez. Tenemos aquí esto, clic izquierdo y clic derecho. Ahora sí. Ahora lo que nos manda el menú de qué objeto desea dibujar, pero pues como actualmente solo estamos utilizando nuestra circunferencia, oprimimos un 1 y como ven nos pinta digamos la circunferencia de manera correcta. Si lo queremos ver de alguna manera mejor, utilizamos aquí y volvemos a llamar a nuestra función. De esta manera, digamos, queda, digamos, un poquito más centrado en el centro, digamos, para que se denote que la definición de una circunferencia. Tenemos un centro, tenemos una distancia radio y esa distancia va a recorrer de una manera, lo va a rodear de alguna manera y así el borde de ese radio es el único que se pinta para poder crear una circunferencia. Aquí podemos utilizar otra vez, si lo quieren hacer más alto. Pues no se verá el círculo completo, pero pues ya entienden el caso. Y bueno, esto es todo. Recordad suscribiros, chavales. Subiré videos semanales. Y bueno, esto es todo por esta semana. Adiós.